Ah, caviar, uno de los manjares más buscados en todo el mundo. Pero si bien puede parecer elegante repartido junto con botellas de champán de $1000, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene o qué hace que ciertos tipos sean tan caros? Como por qué este caviar de Walmart cuesta $1.2 por onza, pero este caviar cuesta la asombrosa cantidad de $3220 por onza. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que es? Bueno, espero que tengas hambre y tengas la billetera lista, porque estamos a punto de echar un vistazo a cómo se hace la comida más cara del planeta. Muy bien, déjame despertar tu apetito echando un vistazo a algunos de los caviares más lujosos que se pueden comprar. Este es el caviar iraní Almas, que está oficialmente conocido como el caviar más caro del mundo por el libro Guinness de los récords mundiales. En su punto más caro, este material puede costar más de $34.500 por kilo, lo que equivale a un poco menos de $1000 por onza. Entonces, una cucharadita de este producto por sí sola puede costar $100. Eso es mucho, pero extraoficialmente los precios se vuelven aún más locos. En 2015, un brebaje de caviar llamado Strotarga Bianco entró en el mercado a una locura total de $113.630 el kilo. Literalmente podría comprar un modelo Tesla de alta gama por ese precio. Creado por la empresa familiar de especialidades Grull, el producto se elaboraba exclusivamente por encargo, con la opción de mezclar pan de oro de 22 quilates finamente pulverizado en la mezcla. Esto habría llevado el precio final de solo una cucharadita de este producto a la increíble suma de $480. Estos supuestamente tienen un sabor ligeramente salado, con gotas delicadas y distintivas deslizándose sobre la lengua y estallando cuando se muerden, revelando una textura mantecosa y cremosa. Hombre, tanto mi boca como mis ojos gotean al escuchar esto. Obviamente debe ser un buen caviar, pero en un pasado no muy lejano el caviar de alta calidad como este no solía costar tanto. En los Estados Unidos en el siglo XIX, el caviar real de la mejor calidad se vendía por unos centavos de dólar. En algunos lugares como tabernas y tiendas, el caviar se repartía gratis como una especie de guarnición, como los cacahuetes, porque su salinidad animaba a los clientes a beber más. Casi al mismo tiempo en Europa, los pescadores solían alimentar con caviar a sus cerdos, o simplemente lo dejaban en la playa para que se pudriera. Lo creas o no, justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, un kilogramo de caviar solo costaba un poco más que una barra de pan. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para entender eso, necesitamos saber más sobre qué es realmente el caviar y cómo se hace. Pero antes de que lo hagamos, ¿puedes ayudarme a alimentar el siempre hambriento algoritmo de YouTube presionando los botones de me gusta y suscribirse? De esa manera puedo seguir brindándoles contenido profundo y de alta calidad como este de forma gratuita. ¿Todo listo? Genial, gracias. Ahora hagámonos la pregunta más importante. ¿Qué diablos es el caviar? Para decirlo sin rodeos y poco apetecible, el caviar es una forma muy elegante de decir huevas de pescado no fertilizadas. Pero no todas las huevas de pescado son caviar. Esto, por ejemplo, no es caviar. Esto tampoco, pero esto sí. Un poco difícil distinguirlos de una mirada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, aunque casi todos los peces pueden producir huevas de pescado, solo hay un pez cuyos huevos se consideran oficialmente calidad de caviar. ¿Y adivina qué? No son los huevos del pez capelán, que son las huevas que componen el engañosamente llamado caviar de $4 de Walmart. No. Las únicas huevas oficialmente reconocidas como verdadero caviar provienen del pez esturión. Es uno de los peces más antiguos que todavía nadan en el mundo hoy en día, con sus orígenes que se remontan al periodo Cretáceo superior hace unos 145 a 66 millones de años. Hay 27 subespecies diferentes de estos elegantes peces, todos los cuales crecen bastante, con un promedio de 2.1 a 3.7 metros de largo. Sin embargo, el más grande jamás registrado, un esturión beluga, fue descubierto en el estuario de Volga en 1827 y medía unos colosales 7.2 metros de largo. Eso puso su peso en casi unos surrealistas 1588 kilos, lo que lo convierte en aproximadamente el peso promedio de un automóvil. Hombre, ese fue un pez muy grande. Otras especies populares como ocetra, caluga y cebruga suelen medir entre 2.1 a 3.7 metros de largo, lo que significa que pesan entre 454 y 908 kilos en promedio. No es el peso de un automóvil, te lo concedo, pero a fin de cuentas es casi el doble de pesado que un piano de cola. En perspectiva, esta bestia absoluta fue capturada en 1922, midiendo 7 metros y pesando casi 1225 kilos. Entonces, el que rompió el récord pesaba 363 kilos más que eso. ¡Wow!
Y cuando consideras que los ovarios del pez hembra, la parte donde se hacen todos sus huevos, pueden representar hasta el 30% del peso corporal total del esturión, tienes una idea de cuánto caviar puede producir un solo pez. Suponiendo que estamos tratando con un pez de 907 kilos con ovarios grandes, ese solo pez podría llevar hasta 272 kilos de huevos. Por el contrario, los ovarios humanos solo pesan alrededor de 7.1 gramos. Dado que la mujer promedio pesa alrededor de 77 kilos, ni siquiera representan el 1% de su peso corporal. De hecho, ni siquiera representan el 0.1% de su peso corporal. Constituyen un diminuto 0.0001%. Si el 30% del cuerpo de una mujer de repente estuviera formado por sus ovarios, serían aproximadamente del tamaño y del peso de sus muslos. ¡Wow! Como si las mujeres no lo tuvieran lo suficientemente difícil ya. Pero basta de esta charla teórica sobre los ovarios. Volvamos al esturión. Estos grandes peces tienden a vivir en agua dulce, aguas costeras y mares interiores de todo el mundo. Alguna vez fueron una especie próspera que vivía principalmente en ríos y estuarios que conducían a los mares Caspio y Negro, y, en menor medida, a otros ríos de América del Norte, Europa y Asia. Además de estar muy extendidos, estos grandes peces también pueden vivir hasta los 100 años. Sin embargo, la magnitud de la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la degradación del hábitat por parte de los humanos resultó en que para 1997, la población salvaje de esturiones había disminuido tanto que se creía que 4 de las subespecies que alguna vez fueron abundantes se extinguieron. La contaminación y la construcción de represas hicieron casi imposible que el esturión se reprodujera al ritmo que los humanos los estaban cazando. Sin mencionar que mientras un esturión hembra puede poner hasta 700,000 huevos a la vez, solo uno de cada 50,000 sobrevive hasta la edad adulta. Toda la especie de esturión se clasificó entonces como en peligro de extinción, y se colocó bajo una ley de protección de alerta para evitar que fueran aniquilados. Entonces, en 2006, el comercio de caviar silvestre fue completamente prohibido. Esto se produjo después de que 9 de los principales países productores de caviar no pudieran demostrar ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas que la cría de esturiones silvestres era una práctica sostenible. Después de eso, estos 9 países, Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro y Ucrania, se limitaron a producir caviar solo a partir de esturiones de cultivo. Sí, el pez demostró ser tan popular que los humanos los cazaron hasta el borde de la extinción en la naturaleza, principalmente por sus huevos. Esto explica parte de la subida de precios observada a lo largo de los años, pero no es la única razón por la que estos huevos ahora obtienen el mejor precio. Para entender eso debemos analizar exactamente cómo se cultiva el caviar. Al ser un pez muy grande, el esturión necesita mucho espacio para crecer y prosperar, de forma muy bien cuidada para que produzcan caviar de la mejor calidad. Como tal, estas instalaciones deben ser enormes, con algunas que abarcan cientos de hectáreas, cada una con piscinas y estanques dedicados a criar esturiones desde larvas hasta peces completamente desarrollados. Dentro de estas instalaciones el agua tiene que ser filtrada y reacondicionada repetidamente. Los parámetros del agua como el oxígeno y la temperatura deben controlarse estrictamente y medirse meticulosamente. Como probablemente sabrás, criar esturiones de alta calidad no es barato. Los costos de construcción y equipo de una planta de caviar pequeña comienzan en un mínimo de $2 millones. Y eso sin los costos de mano de obra, equipo adicional o el peso en cuestión. Los esturiones jóvenes requieren una dieta rica en proteínas y una alimentación constante a medida que se desarrollan. Además de eso, los esturiones son carnívoros. Normalmente se alimentan de invertebrados, crustáceos y otros peces pequeños. Por lo tanto, las hojuelas de pescado premium no serán suficientes para mantener estos peces en las mejores condiciones. Estos tipos necesitan cantidades industriales de mariscos para prosperar. Otro gasto más que añadir a la factura. Una vez que el pez finalmente entra en la ecuación, las fuentes sugieren que puedes esperar gastar entre $60 y $600 y más por pez. E incluso entonces la recompensa no es instantánea. Si piensas en los pollos, los granjeros pueden identificar si son machos o hembras entre las 6 y las 8 semanas de edad. Y una vez que se filtran los machos, pueden comenzar a producir huevos alrededor de las 18 semanas. Pero dependiendo de la subespecie, el esturión no se puede identificar como macho o hembra hasta que tenga al menos 2 años, aunque esta espera podría durar hasta 8 años. Debido a esto, la mayoría de los agricultores realizarán pruebas de ultrasonido para confirmar si son machos o hembras lo antes posible. Luego, las hembras se etiquetan electrónicamente para su identificación, se separan de los machos y se controlan a medida que crecen. Pero el hecho de que su sexo haya sido identificado no significa que sea hora de cosechar las ganancias, ni mucho menos.
porque dependiendo de la subespecie, el esturión tarda naturalmente alrededor de 10 años en alcanzar la madurez requerida para producir huevos. El esturión beluga, una de las variedades más grandes y apreciadas, tarda al menos 19 años en alcanzar la madurez natural. El esturión siberiano puede tardar hasta 20 años, mientras que el esturión de Kaluga puede tardar hasta 23. Aunque cuando están en granja o en cautiverio, esta espera puede reducirse hasta la mitad gracias a todas las hormonas que usan los granjeros. Entonces, de un huevo a otro, un criador de esturiones puede tardar casi una década en criar estos peces hasta el punto en que finalmente sean valiosos. Pero incluso entonces el esturión no desarrolla sus huevos de la noche a la mañana. Luego, las hembras de esturión deben soportar inviernos artificiales para desarrollar completamente sus huevos, lo que se logra reduciendo la temperatura del agua a 3.9 grados Celsius o menos y manipulando los niveles de luz para imitar las condiciones invernales. Las hembras se mantienen en este entorno sin comida para imitar la misma experiencia de reproducción que tendrían en la naturaleza. Pero para garantizar la mayor calidad posible del caviar, estos huevos deben recolectarse en el momento óptimo de madurez. ¿Cómo se dan cuenta los criadores de esto? Con ecografías periódicas realizadas a los peces. Cada escaneo tiene una gran etiqueta de precio adjunta, ya que el pez debe ser anestesiado cuidadosamente con sedantes, exposición al dióxido de carbono o uso de corrientes eléctricas muy bajas. Este es un proceso costoso que debe repetirse para cada pez hembra, y considerando que cada una de estas granjas puede albergar miles de esturiones hembra, no es ni barato ni rápido. También se toman periódicamente biopsias, que consisten en la extracción de pequeñas muestras de tejido para evaluar la calidad de los huevos producidos, así como el tamaño y el color. Es solo después de todas estas pruebas y análisis que finalmente se pueden determinar que un esturión está listo para la cosecha. Y esta es la parte donde las cosas se complican. Una vez que se identifica un pez maduro, los piscicultores comienzan un proceso llamado purga. Las huevas de pescado que se cultivan en sistemas acuícolas de recirculación como los criados en granjas pueden adquirir sabores terrosos o mohosos debido a ciertas especies de bacterias presentes en el proceso de filtración. Para eliminar este sabor desagradable del pescado y sus huevos, el esturión se coloca en agua limpia extra fría y se deja sin comer durante 4 a 6 semanas, imitando sus hábitos de reproducción naturales. Es increíblemente importante que los peces no se estresen durante este proceso, ya que reabsorberán sus huevos. Si esto ocurre, entonces el esturión requerirá al menos 1 o 2 años más para producir más huevos. Pero suponiendo que todo salga bien, extraerán el caviar del pescado de una de 3 maneras, que son técnicas utilizadas por toda la variedad de criadores de huevas en todo el mundo. Pero, si eres vegetariano o vegano, bueno, te sugiero que mires a otro lado ahora. En el método de matanza más utilizado, cada esturión individual se aturde antes de ser sacrificado. Desde el mismo momento en que muere, es esencial que el caviar se retire lo más rápido posible, ya que su cuerpo libera sustancias químicas que pueden afectar negativamente el sabor y la calidad de las huevas. Se hace una incisión en el abdomen y se extraen y limpian los 2 sacos de huevos, cada uno de los cuales puede contener millones de huevos. Este es generalmente el método utilizado por los criadores de huevas de todo el mundo, independientemente del tipo de pez que estén criando. El resto del pescado se reserva para ser cosechado para otros productos, incluida su carne y vejiga natatoria, de modo que casi nada se desperdicia. Bueno, después de criar ese pez durante 10 años para una sola colección de huevos, esperarías que hicieran uso de hasta la última parte. El segundo método es el método vivace, también conocido como ordeño, en el que los peces sobreviven al proceso de recolección. Al pez se le inyectan hormonas para inducir el parto, y un granjero lo ordeña de manera efectiva presionando su vientre hacia abajo, lo que obliga a los huevos a salir a chorros. Esto no solo preserva la vida del esturión, sino que también significa que los acuicultores pueden obtener múltiples lotes de huevos de sus peces hasta que alcanzan una edad en la que dejan de producir huevos de forma natural. Esto es lo que comúnmente se conoce como caviar sin matar. Pero hay varios problemas con este método. 1. Las hormonas utilizadas para inducir el parto liberan sustancias químicas en los huevos que estropean el sabor. Y 2. Debido al estrés y la presión ejercida físicamente sobre el caviar durante el ordeño, el caviar resultante es suave y pastoso. Es por estas razones que el caviar sin matar no se considera comercialmente viable, y muchos criadores optan por el método tradicional. El tercer y último método es otra técnica de recolección de caviar sin matar, pero no necesariamente libre de crueldad. Este es el método de cesárea, en el que se realiza una pequeña incisión en el vientre del esturión y se extraen los huevos con cuidado antes de volver a sellar la herida.
Para asegurarse de que los huevos mantengan su textura y no se vuelvan blandos, cuando se extraigan de los peces vivos, deben enjuagarse inmediatamente en una solución de agua y calcio. Si bien esto fortalece los huevos, puede generar una textura desagradable, lo que significa que todo el esfuerzo es mucho más riesgoso para la calidad de los huevos que el método número 1. Además de eso, la eliminación de los sacos de huevos causa infertilidad en el pez, por lo que nunca volverá a tener huevos, sin contar que la herida puede infectarse rápidamente. En general, las complicaciones asociadas con este método lo convierten en uno de los menos rentables y comercialmente viables. Pero no importa cómo se cosechen, el viaje de los huevos no termina ahí. Una vez retirados los huevos recolectados, generalmente los sacos completos de huevos, se frotan suavemente sobre una malla fina para eliminar y separar las sustancias no deseadas de los huevos, como las membranas del saco. Luego se lavan y se filtran nuevamente antes de eliminar con pinzas los huevos dañados y otras impurezas restantes. Suena un poco exagerado, pero en serio, revisan hasta el último huevo para asegurarse de que cada uno esté a la altura. Vaya, quien quiera que haga el trabajo de tamizar millones de huevos con un solo par de pinzas, debe tener la paciencia de un santo. Luego de esto se pesan los huevos y se agrega una cantidad cuidadosamente calculada de sal muy fina y se mezcla para que actúe como conservante. El caviar ligeramente salado se llama malosol, que en ruso significa ligeramente salado, y tiene un contenido de sal de menos del 5%. La mayoría del caviar de alta calidad contiene menos del 3% de sal. El caviar con un contenido de sal de hasta el 8% se denomina caviar salado o caviar semiconservado. Su sabor es menos fresco y su calidad se considera muy inferior. Si el caviar se compone de más del 10% de sal, el producto se llama payusnaya y forma una torta gelatinosa que se puede conservar hasta por 3 meses. Pero incluso en esta forma, 500 gramos de esturión payusnaya aún pueden venderse por más de $265. Una vez procesado a un nivel satisfactorio, el caviar se envasa a mano en latas revestidas de laca. Todo el aire se elimina del espacio cuando se envasa el caviar, ya que cualquier resto en la lata interactuará químicamente con los huevos y afectará negativamente su sabor. Así, el caviar se refrigera y se añeja durante unos 3 meses para desarrollar y profundizar el sabor aún más. Luego se vuelve a envasar en latas comerciales y finalmente, después de que se han llevado a cabo todos estos largos procesos, el caviar finalmente está listo para venderse. El producto terminado se clasifica para indicar la calidad y mostrar a los productores cuánto vale el producto final. Los diferentes productores tienen sus propios sistemas de clasificación, pero generalmente están determinados por el tamaño y la textura de los huevos en un lote determinado. Los huevos más grandes y firmes generalmente se consideran de mayor calidad, ya que su textura realza el sabor suave y mantecoso que los conocedores valoran y anhelan. Con tanto tiempo, trabajo y dinero invertidos en la producción de todos estos diferentes tipos de caviar, puedes comenzar a ver por qué algunos de ellos cuestan tanto. Echemos un vistazo a algunos específicos que mencionamos anteriormente: beluga, osetra, caluga y cebruga, comenzando con el último. Entonces, cebruga malosol, que es la variante disponible más fresca y ligeramente salada, se vende comercialmente en frascos de 4 onzas por alrededor de $450. Los huevos de caluga son un poco más pequeños que los de cebruga, lo que significa que 4 onzas tienen un precio un poco más barato, alrededor de $300. Los tamaños de los huevos osetra se encuentran en el medio, con huevos un poco más grandes que los de caluga, pero no tan grandes como los de cebruga, con un precio de alrededor de $360 por lata de 4 onzas. Pero la raza rey indiscutible del caviar es definitivamente la variedad beluga. Después de todo, tiene sentido que la especie más grande de esturión produzca los huevos más grandes, y para estos, solo media onza tiene un precio de $425. Eso valen solo 3 cucharaditas. Casi nadie podía creer en estas cifras, pero según la tienda de alimentos gourmet certificada Marquis, una sola onza puede costar $830. Y un kilo entero del material, unas 35.2 onzas, cuesta $24,000. Pero incluso ese precio exorbitante todavía no es la variedad más rara en el mundo. Este honor pertenece al caviar blanco. Si bien la mayoría del caviar es negro, gris o incluso un tono ligeramente verde, el caviar blanco es, como su nombre indica, completamente blanco. Es producido por esturiones albinos, que son peces que tienen una ausencia congénita de melanina, el pigmento que da color a sus escamas, ojos, aletas e incluso a sus huevos. Es un defecto genético raro, uno que se cree que ocurre en menos de 1 de cada 20,000 peces. Los huevos resultantes parecen pequeñas perlas,
Por eso algunos productores etiquetan su caviar como caviar de perla blanca. Si bien esta nueva coloración puede agregar un poco más al precio, en realidad no afecta el sabor, por lo que la variación del costo permanece vinculada al tipo de esturión del que se han obtenido las perlas blancas. Entonces, ¿cómo se infla el precio de los alimentos más caros del mundo? ¿Le agregas oro? Literalmente. El caviar iraní Almas, un tipo de caviar de esturión beluga al vino, sube la apuesta al presentar su caviar blanco en una lata de oro de 23 quilates, con incrustaciones de diamantes, de los cuales solo se fabricaron 2. Gracias a esta presentación extravagante, el caviar se vendió por la asombrosa cantidad de $34.500 por kilo en su punto máximo. Hoy la variedad Almas o Cetra, que no viene con la lata super lujosa y tiene huevos un poco más pequeños que la variedad beluga, todavía se vende por alrededor de $13.445 el kilo. Si bien eso no es tan costoso en perspectiva, todavía podría comprar unas 2.314 Big Macs con todo ese dinero. ¿Qué preferirías tener? ¿Un kilo de caviar o un montón de Big Macs? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Y sin embargo, ese no es el caviar más caro que existe. Ese título le pertenece firmemente al Strotarga Bianco, también conocido como caviar de oro blanco, producido exclusivamente por la empresa austriaca Grull. A diferencia de la mayoría de los caviares, esta marca deshidrata huevas de esturión al vino y las muele después de recolectarlas para darle una textura única. Debido a que está así de deshidratado, se necesitan aproximadamente 5 kilos de huevas para hacer solo 1 kilo del sumamente importante caviar. Solo entonces se agrega una capa finamente rallada de pan de oro comestible de 22 quilates para realmente subir ese precio. En serio, esa es la única razón por la que se le agrega. El pan de oro en sí no aporta nada al sabor, es simplemente para hacer que este caviar sea lo más caro posible. ¿Qué tan caro? Unos monumentales $113.630 el kilo. Como dije antes, eso equivale aproximadamente a $3.220 por onza o $480 por cucharadita. Para poner eso en perspectiva, por una sola cucharadita de este producto, podrías comprar más de 82 Big Macs. Sí, sé que mencioné esto al principio del video, pero después de ver todo el proceso y darme cuenta de cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para producir una sola lata de estas cosas, de repente ese precio increíblemente alto comienza a tener sentido. Sin embargo, sigo aquí pensando en mi montaña de Big Macs. Bueno, ahí lo tenemos, un resumen de cómo se hace la comida más cara en el mundo y por qué es tan costosa. Si alguien me necesita, estaré aquí llorando con mi solitaria Big Mac. ¿Alguna vez has probado caviar de verdad? Y lo que es más importante, ¿te gustó o el precio te dejó un mal sabor en la boca? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.